Lo primero que quisiera decir es que cuando me enviaron la invitación, el tríptico, me llamó poderosamente la atención que estuviese la imagen de Alfredo Correa de Andrés y por supuesto atado a esta pregunta por la paz, por el lugar de las universidades, por la relación con la sociedad civil. Citaba la primera frase del profesor Medófilo Medina: la universidad pública, como está actualmente, es parte de su primer párrafo, no puede vincularse a la mesa. Y de manera coincidencial traía este texto del profesor Guillermo Hoyos, recientemente publicado en la Universidad de AFIT, se llama El etos de la universidad. Y en el primer capítulo voy a leer un fragmento. Guillermo nos pone de cara a lo que ocurre en la universidad colombiana. Dice: en efecto, ni la universidad modernizante, que redujo muy afanadamente la modernidad a mera modernización, ni la revolucionaria, que en su fundamentalismo no pudo diseñar alternativas de política de cambio, ni la narcisista, que todavía no logra reencontrarse con el país real, ni la neoliberal, que sigue buscando un futuro al final de la historia, han podido relacionarse con la sociedad civil, con esa de carne y hueso a la que pertenecemos y a la que de todas formas se debe, ya sea la Universidad del Progreso, la del Cambio, la de la Excelencia y la de la política. En el texto de Guillermo, de alguna manera, ante esta visión poco pesimista de la universidad y de las universidades, él señalaba de manera como abierta que quizá las universidades podrían ser y deberían ser hoy en día, no de manera prescriptiva sino abierta, espacios para el reconocimiento de la diferencia y un mundo para la posibilidad de las distintas expresiones. Pues bien, en mi tarea ahora en el Congreso de la República, ya no como académica, sino como mujer que ha recorrido esta Colombia en estas mesas regionales por la paz y que ha buscado conectar desde un ejercicio de pedagogía y paz, contribuir un poco a ese proceso que parece tan lejano, que igual en una metáfora, en una conferencia reciente que oía Medófilo, una mesa en una isla, conectar un poco lo que pasa allá con este proceso. Nuestra última ronda en 9 regiones de Colombia, donde pudimos escuchar a cerca de 3.000 personas, hombres, mujeres, viejos, niñas, jóvenes, indígenas, afro, grupos de LGBT, en sus distintas voces, en esa polifonía, reclamaban la condición de reconocimiento. Y yo quisiera, a manera simplemente de provocación, plantear aquí que quizá el encuentro con las víctimas, que muchas de esas incluso están dentro de las universidades, pudiese ser hoy en día un elemento de eso que nos saca de esa universidad del puntímetro, de los planes de trabajo, de las patentes, de los grupos de investigación que muchas veces no son grupos de investigación, no son comunidades investigativas, de estudiantes a veces apáticos, aburridos, invitados por esta cultura capitalista al refugio personal y por esta guerra a estar atemorizados como niños de pecho, como decía la profesora Hannah Arendt. ¿Por qué las víctimas? Porque yo creería que en ellas hay unos saberes que nos ponen en esta perspectiva de lo inter y lo transdisciplinario. Hay unos saberes emergentes
y hay unos saberes desconocidos y sometidos, como diría Michel Foucault, pero hay una forma de podernos hablar de ese país del que hablaban nuestros compañeros. ¿Y qué nos dicen esas víctimas? Quizá en términos de qué significaría para ellas, víctimas de la guerrilla, víctimas del paramilitarismo, víctimas de los agentes de Estado. Estoy hablando sobre todo de las víctimas del conflicto, no de las víctimas de este conflicto social, sino del conflicto armado. ¿Qué claves nos dieron? La necesidad de elaborar el duelo, la exigencia por la verdad, la condición de una memoria, el tema del perdón y por último la justicia, no solo la justicia penal, sino la justicia social. Sobre el duelo, ¿por qué el duelo podría ser un elemento de trabajo que nos convoque, que nos permita abrir nuestras universidades, salir de nuestros espacios confortables? Porque como lo dice Judy Butler, hoy en día cualquier ciudadano o ciudadana en el mundo entero ha perdido algo. Cualquier ciudadano o ciudadana se siente vulnerable y se reconoce en ese otro. Y ese duelo en países como los nuestros tiene que ver con personas cuyas vidas no han contado, cuyas vidas no han sido reconocidas. Tenemos un duelo congelado en el tiempo, decía una mujer en un foro hace 4 años, una mujer del Huila, cuyo hijo había sido desaparecido. Pues bueno, yo creería que psicólogos, antropólogos, sociólogos, abogados, historiadores, teólogos, estudiantes del campo de estudios culturales nos podrían ayudar a poder conocer qué significa y cómo podríamos en Colombia crear esas condiciones de reconocernos en pérdida y al mismo tiempo poder pasar de la nostalgia paralizante, como diría Freud, a la posibilidad activa de una subjetividad en el mundo. No habrá acá ningún duelo, dijo el tirano Creonte a Antígona frente al cadáver insepulto de su hermano Polineses. La ciudad entera ignora su dolor, dirá Marguerite Yourcenar en su texto sobre Antígona. El día se oscurecerá de golpe como una bombilla fundida que deja de dar luz. Antígona encarna nuestra pesadilla, la de muchas mujeres colombianas en estas guerras que se libran entre hermanos y hermanas. La guerra de los cadáveres insepultos, las de aquellas que se quedan entre la vida y la muerte, la de miles de Antígonas colombianas. Segunda, la verdad. Una verdad no solo jurídica, sino una verdad también histórica. En algunos de los informes de la Comisión del Centro de Memoria Histórica, en el del profesor Iván Orozco, Verdad Histórica y Verdad Jurídica, se nos muestra cómo a partir de los testimonios de los victimarios de los paramilitares, las voces de las víctimas que habían tenido a sus hijos quemados en hornos crematorios, o desmembrados y echados al río en Trujillo, o violadas como en la masacre Guayú de Bahía Portete, en esas narrativas de los victimarios pudieron reconocerse la dignidad de las víctimas. Bueno, eso es parte de la verdad que se necesita, y ahí está una pregunta para la academia. ¿La verdad cómo? ¿La verdad de quiénes? ¿La verdad en conflicto frente a qué? Ese es otro elemento que yo diría que es fundamental. La memoria. Estamos en un proceso, ojalá que culmine, como lo han dicho mis compañeros, que culmine en esta agenda para la paz. ¿Y por qué considero que es tan importante, además de que se firme? Porque una memoria, no de los vengadores o de los vencedores sobre los vencidos, una memoria un poco más horizontal va a permitir que emerjan las distintas tonalidades de gris y reconocer que todos de una u otra manera, en distinta grado de responsabilidad, quizá hemos sido victimarios. Nosotros, quizá desde nuestra comodidad, desde nuestra negligencia, en grado muy distinto a los agentes, a los paramilitares y a la guerrilla, pero ahí ha habido una responsabilidad. Y conocer también cómo se hace el camino
psicológico, sociológico, antropológico, jurídico, de convertirse de víctima en victimario. La memoria no del aniquilamiento de los vencedores, sino la memoria que permita la polifonía y una memoria que nos permita, como dice Todorov, recordar para desatarnos del pasado, recordar para desanclarnos del odio. El perdón es de las víctimas, pero lo que escuchamos en las mesas regionales por la paz es que las víctimas exigen que pidamos perdón, el gobierno, los guerreros y la sociedad civil. La investigación Acción Participativa de Falsborda nos puede ayudar enormemente en elaborar esta tarea sobre el perdón. Y por último, la justicia. No una justicia meramente penal, no una justicia meramente transicional, sino una justicia social. Hace poco, cuando tuvimos la oportunidad en 4 viajes que hicimos al Catatumbo, un campesino que hoy está en la mesa, se llama Carmito. Carmito decía: nosotros no somos indignados, nosotros estamos airados. Yo cuento aquí que tengo 7 hijos, que mi padre y mi abuelo tuvieron una tierra en esta región, que hoy hay un gran poseedor, que es un señor Murgas, que ha convertido esta zona del Tibú en hectáreas y hectáreas de palma. Y yo miro el peñasco en el que vivo con 7 hijos y me pregunto: ¿quién hace esa reivindicación de nuestra tarea? ¿Quién hace esa posibilidad? Y sin embargo, estoy aquí porque no quiero repetir la historia de odio que he conocido por generaciones en el Catatumbo. Pues bien, yo creo que las universidades, vuelvo a citar a Judith Butler, nos pueden ayudar a configurar este tenue nosotros que nos permite encontrarnos en el dolor y codividirlo, como decía mi viejo Federici. Y ahí diría yo 2 opciones fundamentales: repolitizar la vida, como nos lo han mostrado ustedes, los jóvenes y los profesores, con la MANE, que no fue solo una reivindicación por la educación, fue por un país distinto, no solo por una universidad distinta, por un país distinto. Y en segundo lugar, por ayudarnos en ese reconfigurar ese tenue en nosotros, que es la única opción de no repetir una guerra sin límites, una guerra que parecería eterna pero que no lo es, porque es histórica, no es natural. Es transformar las narrativas de las víctimas y de los victimarios, desde la literatura, desde la ciencia, desde el arte. Creo que esas son las opciones, las preguntas y la reflexión que quería compartir hoy aquí con ustedes. Muchas gracias.